Hola, buenas a todos. Hoy desde Sampaio Asesores vamos a intentar ayudaros sobre un tema que está muy de moda, que es el del teletrabajo. ¿Qué gastos son deducibles y sobre todo, para quién? Bueno, como habíamos prometido, vamos a iniciar este vídeo hablando sobre el teletrabajo y pues bueno, yo creo que como todos el uniforme de teletrabajo es de cintura para arriba y podéis comprobar que no seré el único que haga estas cosas. Entonces, bueno, hablando en concreto de los gastos deducibles, que lo primero habría que especificar para quién son deducibles y para quién no. Hay que decir, como malas noticias, que para los trabajadores por cuenta ajena no son deducibles y que para los autónomos son deducibles con condiciones. Entonces, por la parte de trabajadores creo que vamos a terminar pronto. No son deducibles, no se contemplan y en el caso de los autónomos, pues sí que son deducibles, pero tienen que tener unos determinados condicionantes. En otro vídeo hemos hablado de los gastos de suministros, que en cualquiera de los casos, tanto de suministros como gastos que sean del domicilio, pero no de suministros, como pueda ser la comunidad de propietarios, la adquisición de vivienda u otros gastos que no son exactamente suministros, pues todos tienen que estar sujetos a una declaración de alta de esa parte de la vivienda del autónomo. En su modelo 036 o en su modelo 037 tiene que darse de alta, tiene que dar de alta en concreto el domicilio en el porcentaje que realmente utilice. Si una casa, por ejemplo, de 100 metros está utilizada por el autónomo solo una habitación y poco más, pues entonces tendrá que aplicarse el porcentaje, digamos, de metros que tiene esa habitación sobre el resto de la casa. En algunos casos podría ser interpretable que también habría que darle una parte proporcional del baño, porque claro, el aseo pues es un elemento necesario en cualquier tipo de oficina o de despacho. Entonces, establecido ese porcentaje, que suele ser normal entre el 15, el 20, 25%, si le ponemos el 40 o el 50%, seguro que podemos tener problemas con Hacienda. Entonces hay que ser un poco prudente con este porcentaje. Tampoco es que nos vengan a medir los metros que ponemos en el modelo 036 o 037, pero bueno, lo correcto será que se ajuste más a la realidad posible. Entonces, una vez establecido ese porcentaje en el censo de la agencia tributaria, pues ya tendremos que meter en esa parte proporcional los gastos de suministros, pero con un agravante, de que ese porcentaje es solo de un 30%. Entonces, tenemos el 30% porque nos lo marca la ley, nos lo marca la reforma que hubo del Estatuto del Autónomo. En ese porcentaje del 30% debemos meter el porcentaje de afectación de la casa, que hemos quedado en que sea un 15, un 20, un 25%, entonces se nos va a quedar el suministro como gasto deducible realmente escaso. Hagamos el cálculo matemático. Tenemos una casa afecta al 20% y la ley nos marca que ese gasto solo puede ser deducible en un 30%. Pues multiplicamos 30 por 20% y se nos queda en la astronómica cifra de un 6% deducible. Sería solo deducible en un 6% en renta y un 6% en IVA. Y dices, es que en esas condiciones, como el suministro no sea muy alto, sobre todo a lo mejor excluyendo el invierno que suele subir el gasto de calefacción, es que un gasto pequeño de un domicilio pues puede suponer un trabajo más de fotocopias y de meter esos gastos en la contabilidad del autónomo que realmente el valor real que pueda tener un 6% de ese suministro. Entonces, la verdad que la cifra se nos queda bastante escasa y la reforma esta que hubo en el año 2017 trajo seguridad jurídica, porque antes había cierta inseguridad jurídica, la agencia tributaria pedía dos contadores, uno para la actividad económica y otro para la actividad particular, cosa que nadie tiene, incluso a veces técnicamente es imposible poner dos contadores,
con lo cual era un verdadero problema. Entonces, con esta norma se intentó traer seguridad jurídica, pero vamos, la seguridad jurídica es que el 90%, en la mayoría de los casos, algo más del 90%, puede ser no deducible, con lo cual claramente se ven perjudicados, yo creo, que los intereses de los autónomos. ¿Por qué ese 30%? Pues habría que preguntárselo al legislador. Creemos que puede ser porque el autónomo, mientras que está durmiendo y está comiendo, pues no está utilizando los suministros en beneficio de su actividad. Entonces, si una jornada laboral tiene 8 horas, pues es aproximadamente un 33% del día, con lo cual se supone que ese porcentaje será por ese motivo del 30%. En cualquiera de los casos, me parece, a mi modesta opinión, un poco injusto, sobre todo porque el mayor gasto que tienen los autónomos son los gastos de Internet, los gastos de ADSL, de línea de teléfono, y realmente la mayoría del tiempo se están utilizando en la actividad, porque cuando el autónomo, por ejemplo, está comiendo o está durmiendo, pues no está utilizando esos servicios de Internet. Puede ser que la calefacción sí que, o la luz o la energía eléctrica, el agua, se utilicen a nivel privado cuando se está comiendo y cuando se está durmiendo, pero los servicios de Internet se utilizan mayoritariamente cuando se está trabajando. Entonces, en ese caso, me parece un porcentaje injusto. Luego, otros gastos. Respecto de otros gastos, no hay una regulación específica, por ejemplo, como pueda ser el gasto de la propia adquisición de la vivienda. Otro tema que es muy complejo es el del alquiler de la vivienda, cuando la vivienda que se tiene no es en propiedad y lo que se paga es una cuota de alquiler. Ese es un tema bastante complejo porque en algunos casos los propios contratos de alquiler no suelen permitir a lo mejor realizar una actividad económica dentro de la casa y podría generar algún tipo de problema. Pero en el caso de la compra, ese porcentaje del 30% entendemos que no debe de aplicarse, que debería de aplicarse estrictamente el porcentaje de afección, el que hemos indicado que tiene la casa en el modelo 0,36 y 0,37. Realmente la ley no dice nada respecto de aquellos gastos que no son suministros. Entonces, debemos de entender que aquello que no son suministros y que son gastos de la casa, como hemos dicho, la adquisición, incluso otros gastos como pueda ser el IBI, el impuesto que se paga a los ayuntamientos, o la comunidad de propietarios, que prácticamente casi todas las casas lo tienen, pues debería de aplicarse, pues si hemos dicho que es un 20%, por ejemplo, lo que tenemos afecta a la casa, pues debería aplicarse en la renta un 20%. Ojo también con aquellas personas que se estén deduciendo la vivienda porque la hayan adquirido antes del 2013. Tiene consecuencias, entonces es mejor consultar con un asesor fiscal cómo hacerlo en esta situación para bien no deducirse dos veces, tanto por vivienda habitual como por afección de la vivienda. Y la otra posibilidad, que es muchas veces por desconocimiento no aplicarse esa posibilidad cuando existe y pueda ser legal y real, porque a nuestro modesto entender creemos que es muy importante en los tiempos que corren, donde el trabajo ha pasado de efectuarse en una oficina, en un local, en un lugar de trabajo, a realmente por culpa de la pandemia pasar a hacerse de manera directa en el domicilio. Es una gran ventaja para la sociedad porque hay mucho ahorro por parte de los trabajadores, ya sean autónomos, ya sean trabajadores por cuenta ajena, de gastos de transporte, que evidentemente estamos evitando emitir CO2 a la atmósfera. Se está evitando también el acceso de determinadas personas a una actividad económica porque no tengan posibilidad de alquilar un local, de pagar una oficina, de una situación que puede ser, digamos, obstaculizadora de la inversión en su propio puesto de trabajo. Entonces, esto del teletrabajo es un gran invento, una cosa que además que ha venido para quedarse. Por lo tanto, las normas deberían de ser un poquito, a mi opinión, un poco menos injustas en el aspecto, por ejemplo, del 30% de los gastos de ADSL
que pueda tener el autónomo. Entonces, no se puede obligar a que el autónomo tenga que comprarse un local, que tenga que alquilar un local, si realmente no es necesario para poder tener una fiscalidad un poco más justa. Y luego, como comentario final, decir que para los trabajadores no es deducible y para los autónomos sí, que puede ser un poco injusto, pero también es cierto que muchas veces los gastos del teletrabajo son pagados por las empresas, con lo cual tampoco podría ser deducible para el trabajador. Y también pues decir que en la renta un trabajador tiene unas deducciones superiores a las que tiene el rendimiento neto de un autónomo, porque digamos que la ventaja del autónomo es que tiene deducciones, pero la ventaja del trabajador por cuenta ajena es que, por ejemplo, tiene una reducción de 2.000 euros que el autónomo no tiene. Entonces, digamos que lo uno por lo otro. Y en principio, nada más. Cualquier duda al respecto, porque sobre todo para los autónomos, ya que se lo pueden deducir, es complejo, pues que consulten a su asesor fiscal o nosotros, que estamos encantados de ayudarles en esta materia. Un saludo, hasta el próximo vídeo.